Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy estaremos hablando sobre la Escuela Ecológica de Chicago, la cual es presentada por mi compañera Elizabeth Ortiz y mi persona Samantha Granados. Para poder empezar a hablar sobre esta Escuela Ecológica de Chicago, tenemos que tener presente el concepto de la criminología y el concepto de la sociología, en donde la criminología es esa ciencia multidisciplinar que tiene como objeto el estudio del criminal y la conducta que éste genera. Muchas veces esta criminología es confundida con los términos que se llevan a cabo en las series de televisión como lo son CSI. Sin embargo, se han hecho estudios más amplios para determinar que esto no, es mucho más general. Y la sociología es ese objeto fundamental que comprende, explica y diagnostica el entorno de la vida social. Teniendo en cuenta esto que la sociología estudia un campo mucho más global y la criminología solo se enfoca en ese delincuente y en esa conducta que genera. Pasando al concepto histórico, hay que tener en cuenta que la escuela nace en un momento en el cual la ciudad de Chicago tiene bastantes problemas alrededor de 1920, ligados a la delincuencia y otras dificultades y otras graves dificultades. Los ingredientes característicos de una ciudad industrial de la época es la pobreza, la marginación, el suicidio, el alcoholismo, la prostitución y criminalidad. Entonces se determina de que todo esto es lo que lleva a que ese delincuente pueda tener ese paso a esa delincuencia, de que esa persona, ya sea por la pobreza, por la marginalidad, por el alcoholismo, lleve a que las conductas que va realizando esta persona lo lleven a ser un delincuente. La Escuela Sociológica o Ecológica de Chicago fue pionera en impulsar el análisis cultural de la delincuencia, permitiendo un mejor conocimiento de esta, de los estilos de vida y cosmovisión de la minoría, de los mecanismos de aprendizaje y la transmisión de sus valores y pautas de conducta. Esta escuela fue precursora de estudiar una ciencia desde la geografía, resaltando las elevadas tasas de criminalidad a las áreas pobres y deterioradas de la gran ciudad, advirtiendo no obstante que dichas tasas no son consecuencias directas de condiciones económicas. Asimismo, resaltó también que en estas zonas no había un control social efectivo, poniendo de manifiesto que el criminal no nace, sino que el criminal se hace. Es por eso que muchas veces decimos que el entorno social en el que nace esa persona lo lleva a que cometa estas conductas criminales. Bueno, principalmente estaban las escuelas clásicas. Entonces la criminología ha tenido más de 100 años para evolucionar y perfeccionarse con múltiples teorías disparadas sobre el crimen, desde las teorías expuestas por la escuela clásica hasta la escuela biológica positivista, o posteriormente aquellas lideradas por la criminología moderna, entre otras. Estas escuelas llevaron a cabo la Escuela Ecológica de Chicago. Cuando nos referimos a que llevaron a cabo, es que de todas estas escuelas se fueron generando circunstancias, inquietudes, por las cuales empezaron a realizar estudios sobre ese criminal. Entonces, esta Escuela Ecológica de Chicago, a medida que surgían nuevas teorías sobre el crimen, la criminología se relacionaba con otras ciencias, como la sociología, fruto de estas relaciones hacia la escuela sociológica o escuela de Chicago. Es por esto que debemos tener muy presente, como lo decíamos anteriormente, la sociología, ya que a pesar de que esta estudia más un entorno, va de la mano con esta escuela.
Los inicios de la Escuela Ecológica de Chicago. Esta escuela fue fundamentalmente desarrollada en la ciudad de Norteamérica del mismo nombre, en la ciudad de Chicago. Se refiere al conjunto de trabajos de investigación realizados por profesores y estudios de la Universidad de Chicago en el campo de las ciencias sociales, especializados en sociología urbana. Esta nace en un momento, como lo decíamos anteriormente, con algunos problemas de la ciudad. Entonces, Chicago padecía muchos problemas ligados a la delincuencia y otras graves dificultades. Empezaremos a hablar sobre los referentes de la escuela ecologista. Entre los autores de la escuela ecologista de Chicago encontramos a Clifford Chauhan, a Robert Park, Ernest Burger y el Dr. Mackenzie. Empezando a hablar por el señor Shaw, quien nace en 1895 y muere en 1957, quien fue sociólogo y criminólogo, fue una figura importante en la escuela de Chicago durante la década de 1930 y 1940 y se le considera una de las figuras más influyentes en la criminología estadounidense. El Dr. Shaw dedicó su trabajo a la delincuencia juvenil, basándose en la disciplina de la sociología. Para esto estuvieron presentes la variación geográfica en las tasas de la delincuencia juvenil, las obras autobiográficas del delincuente y el desarrollo del proyecto en áreas de Chicago. Este estableció las características formales en las áreas del delincuente en su libro Delinquent Areas. En este expuso dos deterioros, el deterioro físico y el deterioro social, en donde el deterioro físico se da por la aglomeración humana y la alta movilidad de población en las zonas industriales, mientras que el deterioro social es por la separación ética y racional. Ahora hablaremos de Robert Park, quien nace en 1864 y muere en 1944. Entonces, fue un sociólogo urbano estadounidense y uno de los principales fundadores de la Escuela de Sociología de Chicago. Estudió e investigó el medio ambiente social con el método empírico que le ayudaría a establecer los factores necesarios para la existencia de una conducta desviada, término utilizado por la criminología de la época para definir un delincuente. Robert Park fue el máximo exponente de la Escuela de Chicago en los años 20, quien a partir de su aportación, la teoría de la ecología humana y las áreas naturales, se creyeron los cimientos para la construcción de las temáticas centrales de los trabajos de la Escuela Ecológica de Chicago. Es el pensamiento de Park que destaca dos exigencias intelectuales distintas, pero fundamentalmente para la construcción de un nuevo pensamiento sociológico. La primera es basada en la elaboración de investigación con excesiva carga de teorías, y la segunda es la voluntad de atestiguar y registrar fielmente la fenomenología social de la ciudad. Este decía que para esta voluntad de atestiguar necesariamente tenía que ser en la realidad empírica. Esto no se podría generar a partir de teorías, sino que necesariamente tenía que ser a partir de ese estudio de la sociedad para conocer de esa complejidad de la vida urbana. Para él era muy importante tener el concepto del pensamiento darwinista, pero de una forma más moderna. Entonces, él cogió ese pensamiento darwinista y lo modernizó para así llegar al estudio que tenía sobre el delincuente. Muchas gracias. Ahora hablará mi compañera Elizabeth. Bueno, continuando con la exposición, hablando de los principales exponentes de la Escuela Ecológica de Chicago, en este caso seguiré hablando de Ernest Burger. Su fecha de nacimiento fue en 1886 y murió en 1966. Él se ocupaba por la elaboración de los instrumentos
conceptuales de utilización inmediata. Por ejemplo, su principal aportación fue la hipótesis de los círculos étnicos, que fue considerada la hipótesis más sobresaliente de la Escuela de Chicago. Es el creador de esta teoría, la propuso en 1925, produce que las estructuras sociales urbanas se desarrollan en círculos y básicamente se podían dividir en 5 zonas urbanas. El distrito central, donde había una actividad comercial, el distrito de transición, donde se combinaban la inmigración y la industria, el distrito urbano residencial, donde se encontraban los trabajadores de clase baja, el distrito residencial de los suburbios, donde se encontraban los trabajadores de clase media, y el distrito residencial de lujo, donde se encontraban las personas de clase alta. Bueno, por este lado, Ernest Burger. Por otro lado, también podemos hablar de Roderick Mackenzie, que fue uno de los primeros sociólogos en desarrollar investigaciones acerca de la metrópolis. Es un investigador que se caracteriza por tener como objeto de estudio una nueva dimensión de organización urbana. Desarrolló un análisis sistemático muy cuidadoso acerca del pensamiento ecológico de la ciudad en lo referente a la organización social. La ecología humana estudia las relaciones espaciales y temporales de los seres humanos bajo la influencia de fuerzas selectivas que actúan en el ambiente desde el punto de vista ecológico. Por esta razón, Mackenzie desarrolla 4 tipos de comunidades. La primera, la comunidad de sector primario, que es la que se ocupa del sector agrícola, minero o pesquero y no tiene actividades comerciales, industriales. La ciudad comercial, que constituye la segunda comunidad, la cual lleva a cabo la función de distribuir las mercancías. El tercer tipo es la ciudad industrial, que se desarrolla las mismas funciones de la primera y la segunda comunidad. Y la cuarta y la última es la comunidad sin base económica, que es autónoma, la cual consigue medios de subsistencia en otras partes del mundo. Mackenzie considera el factor económico es el que lleva a cabo el desarrollo de las ciudades y de las comunidades. Por otro lado, Louis Weir fue un sociólogo que se rehusó en desarrollar sus investigaciones en dirección exclusivamente teórica, ya que tenía la concepción de que el investigador desarrolla una relación por problemas de la ciudad. Él se enfocó sobre todo en las tendencias que predominan en la ciudad de Chicago, generando sus contribuciones en la rama de la sociología que se ocupa de la vida urbana. Genera una teoría sobre una determinada sociedad urbana, la cual se caracteriza por haber alcanzado un determinado grado de desarrollo, a pesar de contar con problemas y contradicciones internas, las cuales se han sabido resolver por medio de la comunicación y entre grupos sociales. Louis Weir desarrolla el concepto del gueto, que es el estudio por el cual podemos darnos cuenta de que él tenía un profundo interés por la historia. El término gueto es considerado en 3 diferentes maneras. Primero, es que era el barrio de los judíos que existían pues en la ciudad. El segundo, aquellas áreas naturales de primer asentamiento formado por emigrantes de distintos tipos. Y tercero, como aquellas áreas naturales de primer asentamiento formado por minorías que sufren de cierta forma la marginación. El gueto para la sociología es el estudio de la naturaleza humana que ayuda a relevar los varios y sutiles motivos que conducen a los hombres a actuar como actúan. Por otro lado, entre Mackenzie, Parr y Burger sacaron diferentes conclusiones. Por ejemplo, que existe un estatus físico donde los índices de delincuencia son altos en las zonas de transición, que si usted tiene un estatus económico, los índices más altos de delincuencia se encuentran en áreas inferiores de niveles adquisitivos en esta zona de transición en la que viven las personas con menos recursos de la ciudad. Y que hay una composición de la población. Las áreas con niveles más elevados de delincuencia son la mayoría negra o extranjera y emigrantes, pues porque hay una separación étnica y racial entre los guetos. El concepto gueto lo desarrolló Louis Weir. También, para ir finalizando, se encuentran una serie de críticas que se hace
a la escuela de Chicago. Primero, que no hay una analogía entre las comunidades, por eso esta teoría no serviría para aplicarla a la sociedad latinoamericana. Segundo, que la ecología humana no es nada más que una manifestación de sociología urbana. Tercero, existe un esquema generalizador, dice que todos los que vayan a vivir a estas zonas de transición se van a contagiar del delito, lo que no es así generalmente. Y cuarto, el método empírico inductivo no es apropiado. Por último, la crítica a esta teoría también radica en que nunca se pudo formular un concepto firme de este fenómeno ecológico de la delincuencia. Bueno, muchas gracias. Esta sería nuestra exposición. Gracias por su atención.